Les invitamos también a guardar silencio por ahora, porque más tarde esperamos que todas las personas aquí presentes podamos conversar. Y bueno, la verdad es que con profunda alegría les damos la bienvenida a este espacio de pensamiento crítico con afecto que se ha construido colectivamente para encontrarnos, cuestionar y resistir. Este conversatorio, los retos de los transfeminismos ante la encrucijada neoconservadora, se inscribe en un contexto que no es ajeno a ninguna persona aquí presente. El avance global de discursos neoconservadores, de odio, antiderechos, antiexistencia, que buscan silenciar voces, borrar nuestras luchas y desarticular los tejidos comunitarios que se han levantado con fuerza, ternura y rebeldía. Pero la verdad es que seguimos aquí, cuerpos presentes y afectos movilizados, porque creemos que la palabra crítica, el pensamiento situado y el encuentro amoroso son herramientas poderosas frente al miedo y la violencia. Creemos en el poder transformador de las preguntas incómodas, del pensamiento desobediente y de aquellos vínculos que no se rinden. Esta actividad es parte del ciclo impulsado por las chiques de la banda, el Traspatio Librería y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, con la firme intención de repensar desde el sur, desde las disidencias, desde la incomodidad, productiva de un pensamiento que no va a pedir permiso. Queremos agradecer profundamente a las colectivas, a las activistas que sostienen las luchas cotidianas desde los territorios y desde los afectos, así como a las personas de la comunidad disidente que hoy nos acompañan con su fuerza y su historia. También reconocemos la asistencia de quienes representan al Estado y que al estar aquí asumen la responsabilidad ética de escuchar, de aprender y desaprender y sobre todo de transformar con nosotros. Gracias por ser parte de este entramado diverso que camina hacia una justicia verdaderamente inclusiva y emancipadora. Hoy estamos profundamente honrados con la presencia de dos voces fundamentales del pensamiento feminista contemporáneo, dos personas comprometidas con la crítica estructural, la producción de saberes y la lucha por la vida en dignidad. La doctora Lucy Chia, de quien en un momento más nos vamos a permitir leer la semblanza, y la doctora Sayak Valencia. Ambas nos invitan hoy a pensar juntas, a descolocar aquello que se da por hecho y abrir espacios donde el pensamiento se cruce con el deseo de justicia. Después de la disertación, abriremos un espacio para dialogar con las ponentes. Para ello, habrá micrófono abierto y para quienes sean personas más tímidas, se repartirán algunas tarjetitas donde puedan expresar sus inquietudes, preguntas y comentarios. Estas tarjetitas serán captadas por el equipo organizador que estarán ahí atentos a su manita para que puedan recogerlas. Y les recordamos que este es un espacio para todos, es un espacio libre de violencia y de escucha activa. Les invitamos a sostener ese encuentro desde el cuidado y desde el respeto. Les pedimos seguir esta línea. También les compartimos con entusiasmo que el Traspatio Librería ha dispuesto un espacio en este mismo auditorio donde podrán encontrar los libros de ambas autoras, así como otros títulos que alimentan nuestros feminismos, nuestras resistencias y nuestras preguntas. Les animamos a pasear, hojear, leer y regalarse todas estas palabras. A continuación, le cedo el uso de la voz a mi compañero Julio César Bermúdez Paz para que lea las semblanzas de nuestras destacadas disertantes. Sayak Valencia, doctora en Filosofía, con especialidad en Teoría Crítica y Feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora investigadora titular C en el Departamento de Estudios Culturales y el Colegio de la Frontera Norte. Centro de Investigación CONACYT. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Autora de los libros Atrif, Book 2024, Postales de R, 2023, Transfeminismos y Políticas Postmortem, 2022, Capitalismo Gore, 2010, entre otros. Así como una cuarentena de artículos académicos con enfoque transfeminista, decolonial y transnacional. La doctora Lucy Chia, doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó
2 años de investigación en el Departamento de Filosofía del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina, como becaria doctoral del CONICET, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el año 2018. En el año 2017 obtuvo la primera mención del primer premio de bioética auspiciada por la Fundación Dr. Jaime Roca, por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en el área de género y ciencia, la tecnología y la innovación. Es autora de los libros La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí, publicado en el año 2022 por Siglo XXI Editores. Además de Contra el sexo como categoría biológica, cómo desmontar las premisas sexistas que limitan nuestra vida, publicado en el año 2024 por la misma editorial, para quien solicito un fuerte y respetuoso aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí, sí, mejor, ¿no? Ya. Buenas tardes. Primero, un agradecimiento por la invitación a estar esta tarde con ustedes y también, bueno, por la nutrida concurrencia y por todo el trabajo de organización de las chicas de la banda, también aquí de la CNDH eh, y bueno, sobre todo todos ustedes que están aquí para dialogar con nosotros. Primero, el título del conversatorio es sobre los neoconservadurismos y podríamos hablar también de autoritarismos y el movimiento transfeminista o la perspectiva transfeminista como frente a este neoconservadurismo. Vamos a empezar por dar una pequeña introducción de qué se considera transfeminismo. El transfeminismo es una forma política y también epistemológica y un movimiento social que, como su nombre lo dice, el prefijo trans significa movimiento, algo que está en constante movimiento, algo que se revisa, algo que no es fijo ni dogmático. Muchas veces pensamos que transfeminismo solamente es la inclusión de la comunidad trans al feminismo, y sí es verdad, la comunidad trans es también bienvenida dentro de los feminismos, pero el transfeminismo dentro del que, el marco en el que vamos a hablar es un transfeminismo más amplio y más incluyente, dado que el movimiento feminista evidentemente tiene unas causas muy concretas y unos objetivos, pero este movimiento feminista tradicional, digamos, se ha quedado, digamos, corto en la demanda de ciertas soluciones para conflictos, por ejemplo, como las cuestiones del territorio y la comunidad, ¿no? Hay feministas comunitarias, personas que están en lucha por sus territorios, aquí en Michoacán, por ejemplo, y en otros lugares de México y del mundo, y ese feminismo pues no considera esas luchas porque no las considera como parte de los derechos de las mujeres, entendiendo mujeres solamente como mujeres cis o mujeres blancas, educadas, de una trayectoria ilustrada, ¿no? Del siglo XVIII y que regularmente viven o habitan espacios en el norte global, ya sea Europa o Estados Unidos o alguno de los países angloparlantes. Entonces, es una parte de los feminismos, pero no es todo el feminismo, y está parte de la genealogía, pero no es todo el feminismo. Entonces, para pensar en cómo ampliar el sujeto político de los feminismos desde hace más de 20 años, por ejemplo, 2003 o por ahí, que es desde donde yo me inscribo en el transfeminismo, ya hace más de 20, sí, ya pasaron 20 años, entonces pensábamos en ampliar esas luchas y que no fueran restrictivas, que el sujeto político de los feminismos no fuera una condición corporal,
¿no? Sino una crítica constante a los sistemas de opresión que se suman y que son una matriz de opresión para diferentes poblaciones. Evidentemente considera a las poblaciones trans como parte importante del sujeto del feminismo, pero también a las disidencias sexuales, pero también, y me parece muy importante, a los migrantes, a las personas que se encuentran en este momento emigrando por el territorio o siendo deportados por lugares como Estados Unidos o Europa. Y entonces era una invitación, o es una invitación epistemopolítica, en el sentido de que también es un marco de pensamiento y de interpretación, que no solamente es como que se nos ocurrió, sino más bien es como una lente feminista que amplía el sujeto político de nuestras luchas y que recupera unas genealogías que no son solo las genealogías europeas, sino genealogías de mujeres y personas racializadas en este país, en el continente, pero también en Estados Unidos, o lo que en su momento se llamó en los años 80 como las feministas del tercer mundo estadounidense, entendiendo estas como feministas que habían migrado a los Estados Unidos o personas que habían nacido ahí, pero que tenían que eran de ascendencia latina o mexicana o personas afrodescendientes, entonces, o de otras culturas. Un libro muy emblemático de esa época es un libro que se llama Esta puente mi espalda, que se tradujo en español, en inglés es This Bridge Called My Back, pero que a lo que quiero apuntar con todo esto es que esta forma de solidaridad no ha sido aislada nunca, sino que ha sido transnacional e internacional, y que esto de los transfeminismos no solamente es por los derechos de la comunidad trans, que sí lo es, pero también por poner en disputa a todas estas personas o todos estos sujetos de la contemporaneidad que no se encuentran dentro del marco ni de los derechos civiles entendidos como persona blanca heterosexual varón pudiente, o mujeres letradas blancas de los nortes globales que dicen que es el feminismo. Entonces, abrir un poco más y como concretarlo en un contexto, o sea, un feminismo mucho más situado dentro de las circunstancias geopolíticas y políticas contemporáneas. Frente a esto, el neoconservadurismo, que puede entenderse no solamente como una forma de reacción patriarcal, sino una forma de gobierno que hemos estado viendo, que vemos que crece internacionalmente, por supuesto, con el señor Donald Trump en Estados Unidos, con Javier Milei en Argentina, pero también con otras formas de autoritarismo que no se declaran como tales, pero que están ahí, por ejemplo, la cárcel de Jair Bukele, que está metiendo a gente de manera sin debido proceso y de manera muy ilegal solamente por el perfilamiento racial que parece latino, y entonces los mandan hacia ahí, o una serie de atropellos que no pueden ser permitidos en democracia, porque la democracia debe ser, pensamos que es la voluntad del pueblo, que sería una definición muy rápida, pero ese pueblo entendido no solamente como una multitud sin sentido, sino más bien encausada a defender valores que sean para no solamente habilitar, sino mantener la justicia social para las mayorías. El Estado es lo que, las prerrogativas del Estado existen, y existe el Estado para garantizar seguridad, vivienda, bueno, derechos básicos que ya sabemos y que se han ido desmaterializando de manera constante a partir de las crisis económicas y de la instauración del neoliberalismo como sistema económico único a partir de los años 80 en Inglaterra y en Estados Unidos con Ronald Reagan, y que además acá llega en México en los años 90 con el Tratado de Libre Comercio de 93-94, y cómo eso pues ha precarizado algunas existencias, ya sea las existencias campesinas, las existencias obreras y otras formas de producción que no están, digamos, enlazadas completamente con ese sistema extractivista de producción y saqueo que solamente busca la acumulación como fin último y no garantizar como los derechos de las poblaciones a las que busca gobernar. En este sentido, y ahora sí vamos a empezar el diálogo, quería poner ese pequeño antecedente para que se entienda de que cualquier persona puede militar en el transfeminismo, no necesita ser una persona trans, y ser una persona cis tampoco impide ser una persona transfeminista o militar en el transfeminismo. Ya también el transfeminismo tiene una impronta crítica desde la teoría queer, que significa que no se defiende una identidad por encima de las otras, sino que más bien la forma de identificación de cada una de nosotros va cambiando conforme también nuestra vida y nuestra narrativa, ¿no? La sexualidad y el género no son algo que estén inscrito en piedra, pueden cambiar, pueden variar. No toda la gente va a tener la necesidad de esa transformación o ese cambio, pero no significa que no lo podamos hacer, que es una forma de ejercer nuestra libertad y nuestra identidad. No tienes que estar disconforme con tu género o con tu cuerpo para poder militar en el transfeminismo. No es eso. La invitación es una
repolitización del sujeto feminista desde las luchas interseccionales o las luchas en conjunto. Entonces, este ascenso del autoritarismo, que no podemos reducir a la democracia al voto, porque no solamente es el voto, sino lo que está defendiendo ese voto, que es el mantenimiento de unas estructuras de bienestar para las mayorías, que sabemos que sigue siendo una utopía, pero que hay algunos derechos garantizados y que si seguimos por el camino del autoritarismo, esos derechos no van a ser garantizados, por supuesto, ni para las comunidades LGBTQ, pero tampoco para todas las demás, ¿no? Y ahora mismo quiero, ahora sí darle la palabra a Lu para pensar cómo esto que parece solamente agenda neoconservadora y que parece de repente un poco irracional y que trabaja solamente desde las pasiones y desde los afectos, ¿no? Como si eso fuera poco, que es bastante insidioso y bastante importante a través de la digitalización del mundo, ¿no? Que está todo el mundo tirando hate todo el rato en redes, pero bueno, lo podemos explicar de manera, o sea, más sistemática, pero lo que quisiera platicar contigo, Lu, y que nos cuentes, ¿cómo se puede militar en transfeminismo o cómo es posible o cómo es compatible el transfeminismo con una lectura crítica desde la ciencia y desde las ciencias duras, que es desde donde tú trabajas, y cómo se pueden desmitificar estas falsas estos falsos silogismos sobre solo hay dos géneros o solo hay dos sexos o la raza también en cuestión. Entonces, ¿cómo se inscribe una científica dura de la neurobiología en un movimiento como el transfeminista? ¿Y por qué el autoritarismo no es acientífico, sino por el contrario? Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Bueno, primero, muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá hoy compartiendo con nosotras. Muchísimas gracias a las chiques de la banda, a Traspatio Librería, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la organización y por habilitarnos el espacio tan importante en este contexto, y a Sayak por compartir conmigo este conversatorio también. Gracias. Bien. Quiero recuperar la pregunta de Sayak y antes volverme un poquito a también precisar que los transfeminismos están constituidos por e intentan hacer alianzas con los estudios gordos, los estudios intersex, bueno, gay, lésbicos, trans y de la discapacidad. ¿Por qué lo subrayo? Porque justo esta idea va a ser transversal a la postura o la respuesta que podemos tener ante políticas que son deliberadamente eugenésicas, ¿no? De manera implícita y explícita, pero que están presentes y caracterizan a la polisemia que implica decir discursos de ultraderecha y movimientos antigénero, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando Sayak pregunta cuál es el posicionamiento en el ámbito científico que podemos tener a través de los transfeminismos para un cuestionamiento de este tipo de discursos, primero nos compromete con identificar cuáles son los presupuestos científicos que sostienen este tipo de discursos, ¿no? Entonces, tenemos una caracterización que para mí es errónea del fascismo como acientífico, esto que traía Sayak, ¿no? La idea de terraplanismo, antivacunas, y pensamos que es una caracterización homogénea. Pensamos realmente que el fascismo no tiene fundamentos científicos y en realidad a través de la historia podemos decir todo lo contrario, ¿no? Las políticas eugenésicas de finales del siglo XIX y principio del XX tuvieron como fundamentos categorías precisamente científicas, ¿no? El invento de la estadística o el desarrollo de la estadística, por ejemplo, la teoría mendeliana, todo eso fungió como una guía para justificar de manera biológica políticas eugenésicas y que hoy vamos a ver se actualizan a través de este tipo de discursos que lo que van a hacer es hacer una apología a las categorías de sexo y de raza, en su sentido científico, moderno-colonial, ¿no? Cuando decimos moderno-colonial es porque suscribimos los estudios de coloniales, descoloniales, postcoloniales, anticoloniales, que caracterizan que la modernidad no se trató de un proceso intraeuropeo, sino que fue parte constitutiva de la expansión colonial, ¿no? Durante los siglos, sobre todo XVII, XVIII y XIX, se consolida un discurso científico sexista y racista. Esto lo digo porque cuando hablemos de género, no vamos a poder hablar de género de manera crítica si no tenemos presente que el discurso científico que habla de diferencias de sexo, al mismo tiempo habla de diferencias de raza. ¿Y por qué la relación con el género? Bueno, porque sabemos que el género se fundamenta en la naturalización de eso que llamamos sexo como categoría biológica, ¿no?
Entonces, una buena caracterización es primero decir que el fascismo no es acientífico en todos sus aspectos, sino que está basado en estas categorías de sexo y de raza. ¿Cómo lo vemos? Las ideas de teoría de gran reemplazo, que no sé si escucharon hablar de esas teorías, es la idea de van a venir les latines a reemplazar a la población nativa en Estados Unidos, la idea del genocidio blanco, ¿no? Y la idea de Eurabia, que Europa se va a convertir en Eurabia porque la gente árabe se reproduce más que la gente autóctona y nativa, ¿no? Son los conceptos que se usan. Acá básicamente hay una política eugenésica racial, ¿no? ¿Y por qué antes dije los estudios de la discapacidad? Después lo voy a por ahí precisar, pero es porque hay algunas y algunos autores que han sostenido que el sujeto empírico de la discapacidad en el contexto moderno colonial funciona para caracterizar a todas las minorías. Hablo de minorías no en términos de cantidad, sino en términos de calidad, de lo que planteamos. Minoría es todo y tode aquel que no encarna la subjetividad androcéntrica, que básicamente, de manera literal, es la masculinidad cisgénero, blanca, adulta, propietaria, heterosexual, sin discapacidad, el 1% de la población. Sí, y Elon Musk. Entonces, esa caracterización, a partir de esa caracterización, todo lo demás es discapacitado, ¿no? La idea de lo marginal. Por eso voy a recuperar esta idea como transversal para entender las políticas sexistas y racistas. Entonces, en esta clave de la teoría de gran reemplazo, de Eurabia y del genocidio blanco, tenemos en fundamentos claramente racistas. Y después, por otro lado, tenemos la apología a los valores tradicionales de familia. ¿Por qué se va a extinguir la población autóctona y nativa? Porque esas mujeres cisgénero, blanca, heterosexuales, capaces de gestar la descendencia androcéntrica, no se están reproduciendo tanto. ¿Por qué no se reproducen tanto? Y los feminismos, la comunidad LGBT, una banda marginal patológica ahí que interviene en estos procesos espontáneos y sanos de familia nuclear y sanguínea, ¿no? Entonces, esta idea lo que hace es básicamente decir que la mujer cisgénero blanca se olvidó de su rol en la vida, ya abandonó la realización personal a través de la crianza, de la descendencia, y al mismo tiempo los feminismos han impactado en la virilidad de la masculinidad androcéntrica, que ya ahora no dicta lo que hay que hacer, sino que por una educación endeble, que a partir de los años 60 tuvo lugar, perdió su lugar, justo su centro, y no está encaminando a las mujeres a esta reproducción que sostenga la población autóctona. Entonces, acá vemos la naturalización del sexo como categoría biológica en la idea de los roles en la reproducción. Y acá entonces es donde convergen las nociones de raza y de sexo para sostener la supremacía no solo de la masculinidad cisgénero, sino de la masculinidad cisgénero blanca, heterosexual, ¿no? Y creo que un posicionamiento crítico dentro de la producción de conocimiento científico no puede funcionar si no cuestionamos no solo la neobiologización de la raza en el ámbito biomédico que hoy sucede, sino el statu quo donde hemos dejado la legitimidad biológica del sexo. Pero ¿podrías poner un par de ejemplos, por ejemplo, en esta conexión entre sexo biológico y raza? Porque evidentemente la palabra raza para nosotros puede significar muchas cosas, es amplia, pero a nivel de su creación es para implementar un sistema racista, ¿no? No es solamente porque la raza es como una forma, por lo menos en Estados Unidos, entre la comunidad latina, la raza es como la gente que es de tu barrio, de tu comunidad, no es una cosa despectiva, pero como se utiliza desde lo que tú estás hablando es justamente para segregar y para inferiorizar, y que además tener un argumento biologicista, que no es igual que biológico, sino biologicista, que tiene una agenda política, ¿cómo puede impactar eso? Y cómo el sexo se parece que es biológico y la raza, evidentemente, después de 200 años de luchas antirracistas, pues, y de anticoloniaje, la gente no diría que la raza es una cuestión biológica, en el sentido de que verse de un color no te hace inferior, porque el concepto de racialización viene para justamente minorizar, infantilizar a ciertas poblaciones. Sí, justo eso es súper importante, porque la idea de raza como categoría biológica supondría que habría diferencias biogenéticas
suficientes para clasificar a las poblaciones según la pigmentación, ¿no? Y en términos de sexo, también asumimos que existirían diferencias biogenéticas suficientes para, de acuerdo a la posibilidad reproductiva, clasificar la población según dos formas. Y esto es falso en los dos aspectos, tanto en sexo como en raza. Ahora, es verdad que acá supongo que gente progre, quiero imaginar, nadie legitimaría la raza como categoría biológica, ¿no? Por lo que Sayak está diciendo, pero cuando interpelamos el sexo nos incomodamos un poco y decimos, ¿por qué? Del sexo sí, porque parece que la posibilidad reproductiva es más verdadera que la pigmentación, ¿no? Como que ahí estamos diciendo cuál es el análisis profundo que realmente hacemos de las implicancias del sexo como categoría biológica. Entonces, para eso hay que redefinir el sexismo. Históricamente, desde los feminismos solemos entender el sexismo como la jerarquización de los cuerpos en función de esas posibilidades reproductivas. Sin embargo, eso ya naturaliza cierta forma biológica de acuerdo a las posibilidades reproductivas. Entonces, acá les propongo un ejercicio de reconceptualizar el sexismo y categorizarlo, en realidad, o conceptualizarlo como la naturalización de las diferencias psicológicas biológicas entre hombres y mujeres cisgénero, heterosexuales. Es decir, no estoy hablando de que no existan diferencias psicológicas biológicas, ¿no? Porque después ya viene la gente a decir, que niega la biología. O sea, tan arraigada tenemos la idea del sexo como categoría biológica que cuando la interpelamos me conduce a un lugar fanático de negación de la biología. Y en realidad, justo lo que hace la categoría de sexo es obstaculizar una verdadera comprensión acerca de cómo nuestras biologías se desarrollan, ¿no? Lo vamos a hablar más tarde con Les y con Caleb cuando presentemos el libro, que les invito también a que vengan. Pero para lo que nos ocupa ahora, y por la pregunta de Sayak, lo que es importante es decir, esta idea de naturalizar supone volver a histórica y transcultural las diferencias que hoy observamos. Y esta forma de entenderla, a histórica y transcultural, también amputa la posibilidad de que esas diferencias se muevan y cambien. No porque no puedan cambiar en términos reales y biomateriales, claro que pueden, sino porque las reproducimos a través de ciertas normativas de género que van a tener un impacto directo en nuestra vida mental y biológica, ¿no? Entonces, reconceptualizar el sexismo como naturalizar diferencias nos convierte a todos en sexistas. Y claramente sí, porque si no, este sistema no funcionaría. La idea es incomodarnos también en este conversatorio, que vuelvan igual, que no nos odien, pero incomodarnos para ver cómo tenemos consensos intersubjetivos androcéntricos. Cómo estamos reproduciendo lo que criticamos. Sexismo y también racismo, que es más transparente la palabra racismo y dice justificación biológica para jerarquizar los cuerpos en términos de raza. El sexo funciona como una justificación biológica para jerarquizar los cuerpos en función de las posibilidades reproductivas, ¿no? Bueno, entonces, con estas ideas que estamos trabajando, a mí me gustaría preguntarle a Sayak, y también porque es una referente de los transfeminismos y del desarrollo del transfeminismo, de hecho fuiste creo que la primera en hablar de transfeminismo cuando estabas en España, es cómo entender el transfeminismo, porque acá lo volvimos como algo muy teórico, ¿no? Como un marco teórico, pero quiero que Sayak nos cuente un poquito qué es el transfeminismo en términos de posibilidad de acción. Bueno, gracias por esa pregunta, pero quería llegar dijiste dos cosas antes de contestar, si es que nos da tiempo, porque también hablamos mucho y en una pregunta ya se acabó el tiempo, pero lo que quería rescatar de lo que dice Luz sobre que es científico en el sentido de que hay inversión, hay la ciencia, y esto no lo vamos a tener tiempo de revisar, pero como desde no solo desde los nuevos materialismos, sino también desde los feminismos críticos y desde una crítica fundamental desde los años, yo creo que 70, 80, al mismo tiempo que había una revolución cultural en el mundo a través de la impugnación de justamente la familia tradicional, las mujeres que empezaron a salir a trabajar, la consecución del voto femenino y otra serie de cosas que parece que siempre estuvieron ahí o que ya no son importantes, pero que son importantes porque básicamente, y regreso ahí para dos cosas, regreso ahí para decir que la pugna ha sido constante, lo que sucede es que ahora tenemos menos memoria histórica de los procesos políticos, tecnológicos y científicos y económicos, que todo eso está junto. ¿Por qué? Porque básicamente la agenda científica está abocada a comprobar un sesgo, que tú también hablas de eso, un sesgo que reafirme aquello que busca definir, es como performativo.
yo digo una cosa que reafirma mi certeza y no la va a cambiar. Entonces, ese es el sesgo, por lo menos que decías, androcéntrico, pero en la ciencia parece que hay neutralidad, un testigo modesto, nadie te está influyendo, pero sí es verdad que dentro de los laboratorios dicen, esto se financia y esto no se financia. Lo que se financia va a ser lo que va a dar dinero para seguir reproduciendo una idea que ya tienes o una ideología de ciencia, porque les encanta hablar de ideología, pero cuando se la planteas ahí, porque ideología es solamente la instauración o la disputa de una narrativa sobre otras. No es ni bueno ni malo, es la manera en que podemos suscribir un consenso en torno a ciertas ideas. Eso es ideología. Gramsci uno. Pero además de eso, de hegemonía y otras cosas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, aunque si me sacan así, sale mi camiseta magonista y ya perdimos el conversatorio. Pero básicamente lo que quiero decir es que evidentemente el proyecto científico no es ingenuo, sino que es también parte, como fue la religión durante la colonia, como una forma de psicopolítica, diría yo, colonial, que ayudó a la gente a salir de ciertas cuestiones de angustia existencial, pero también de precariedad emocional y también material. Por eso la gente se circunscribió rápidamente a la religión, pues para que no la mataran. O sea, evidentemente, si hay un salvoconducto, lo vas a tomar. Igual que ahora, que no todo el mundo es fascista, ni tampoco racista, ni machista, pero si se pronuncia a favor de la disidencia, puede ser que sienta que tiene algo que perder y entonces que vengan por él y dices, pero es que yo no soy gay, entonces yo me voy a quedar callada y que le vaya mal a quien le tenga que ir mal. Básicamente, si te quedas callado, tú eres el siguiente en la lista. ¿Por qué? Pues porque no hablar del problema lo alimenta, ¿no? Y entonces pensaba, y hablando de lo que tú te estabas preguntando, es cómo esta agenda sí tiene una agenda política, o sea, hay una ideología en el sesgo científico que lo podemos comprobar a través de un montón de bibliografía disponible, más allá de Sandra Harding y Donna Haraway, otras formas metodológicas de criticar la ciencia dura, digamos, porque la ciencia dura también se volvió una creencia, ¿no? O sea, lo dice la ciencia, está científicamente comprobado, pero tú que has estado en un laboratorio sabes que si se prueba 5 veces, aunque falle 200, ya está científicamente comprobado, cosa que en ciencias sociales no se permite, ¿no? Que tiene que ser así o no, o más rígido de alguna manera. Pero a lo que voy es que por un lado está toda esta cosa de confirmar el sesgo científico, pero también borrar la memoria histórica y política, por ejemplo, de la medicina y de la ciencia, porque en el siglo XVII no teníamos dos sexos, había uno. Había uno y las mujeres, lo que se podía considerar como mujeres, teníamos una genitalia invertida, era un pene hacia adentro, básicamente. Dices, ay, bueno, la gente cómo podía creer esas cosas. También pensamos ahora que podemos ir a Marte, ¿no? Entonces, me refiero a que no suena tan descabellada las ideas que están en contexto. O sea, si nos vamos a 200 años atrás, puede ser que el racismo no es que fuera encantador, pero era una buena idea porque además fomentaba la desigualdad estructural y podía normalizar el saqueo, ¿no? Que la gente no se defienda, que la gente nació así porque Dios quiso que fueras negro y entonces fueras inferior o indígena o una mezcla. Entonces, esas cosas que van muy de la mano con el discurso religioso y científico, aunque parece que van al revés, van ahí como creando una agenda. Y a lo que voy con esto es que además de eso, de que el discurso científico ha estado muy a favor del discurso económico-político y geopolítico, también utiliza, y aquí me parece muy importante y ahora creo que te voy a responder, cómo usa esa ciencia o cómo usan los medios de producción de narrativa, en este sentido, pues las redes digitales, por ejemplo, para diseminar un sentido común que esté en concordancia con estos autoritarismos. A eso yo le denomino sensibilidad regresiva. No todo el mundo suscribe el fascismo, ni querría, ni les gustaría, pero el hecho de creer que las cosas como son conservadoramente están bien, estamos suscribiendo. Y no digo que todo el mundo tenga que transitar o todo el mundo tenga que romper con su mundo de relaciones, con su familia, con su religión. Simplemente ver lo que se está viendo, o sea, porque básicamente no podemos ponernos una venda en los ojos y pensar que ciegues vamos a llegar a la salida de todo esto, no, ciegos ni siquiera vamos a poder movernos. En este sentido, que la manera en que estamos creando una solidaridad hacia los fascismos es a través del silencio y pensando que son algunas, recordemos a Bertolt Brecht cuando decía que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y eso es verdad, porque cuando el autoritarismo funciona es tan vertical que no va a dejar que ninguna población que esté abajo
vaya para ningún sitio. Y esto también está muy ligado con la manera en que han cosmetizado las luchas y cómo podemos usar una camiseta del Che Guevara diciendo que el comunismo es una basura, o cómo podemos, ¿no?, que pensemos una cosa completamente contraria a los símbolos, pero o cómo pensemos que hacer un saludo nazi en la toma de protesta de un presidente en una democracia es un gesto gracioso cuando en realidad es una posición política, y como eso se vuelve un meme y entonces pierde todo el efecto. A mí me parece muy importante la relación entre el marco científico y el marco cultural que utiliza los resabios afectivos y emocionales que ya estuvieron ahí, y a través del borrado de la memoria y de la lucha y de la insurgencia vuelve a instaurar lógicas completamente conservadoras. ¿Qué hace el transfeminismo o cómo hemos empezado a pensar el transfeminismo? El transfeminismo, yo supongo que nada más había que ponerle un nombre porque ya estaban las luchas en alianza en muchos lugares, pero entonces la palabra trans se vuelve un significante que puede ayudar a pensar en lo antidogmático, porque básicamente si algo tienen los feminismos, o eso querríamos pensar, es que son teorías que son autorreflexivas y se critican y critican, no defienden la injusticia contra ninguna población. No es como decir que somos personas responsables y que creemos en la justicia social y no condenar lo que está pasando en Gaza como un genocidio, más allá de la religión y más allá de los grupos de poder que están en los dos ámbitos, pero básicamente el genocidio está ahí, como lo que está pasando en Sinaloa o como lo que ha pasado aquí en Cherán, con lo que ha pasado durante siglos en este país donde se masacran poblaciones insurgentes indígenas sobre todo, y no podemos decir que eso no ha sido un genocidio y una limpieza étnica. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, o nos beneficiemos o no nos beneficiemos de ello, pero el genocidio está a la vista, que no lo queramos ver o que no queramos pronunciarnos es otra cosa. Entonces, en este sentido, el transfeminismo es la crítica y la autocrítica al mismo movimiento que dice que está bien que avancemos un poco, pero que no vamos a avanzar todo lo que podamos porque básicamente no quieren que les critiquemos sus sistemas de poder y a sus esposos, ¿no? Porque muchas mujeres feministas son lo contrario a lo que se pensaba en los años 70, que si te decías feminista eras lesbiana. Yo decía, ojalá todas las lesbianas fuéramos feministas, no al revés, las que son heterosexuales que hagan lo que les guste y que quieran, pero el feminismo es un movimiento para unir las luchas, no para separarlas. Entonces, en este sentido, también desde los transfeminismos es un poco un llamado a conciencia de autorrevisarnos nuestros privilegios y no suscribir una vida fascista, ¿no? Recordemos en los años 70 Foucault ya decía, estamos muy contentos porque hay una contracultura muy en ciernes, muy a flor ahí de piel, pero ¿qué está pasando cuando los privilegios que vamos adquiriendo no queremos que se pongan en juego porque no queremos perder nosotros nuestros propios y pequeños privilegios, ¿no? Esto se trata de otra cosa. El transfeminismo es un movimiento de transformación social para las mayorías que no le dicta una agenda a nadie, sino más bien que acepta que la insurgencia y las disidencias y las maneras de crear una vida vivible y de bienestar para las mayorías también se puede hacer de manera localizada. O sea, yo a una persona que esté en lucha por su territorio no le voy a decir, ay, no es suficiente feminista porque no ha leído al Rosa Luxemburgo. Pues bueno, a lo mejor no lo ha leído y tampoco lo necesita, porque sí sabe lo que necesita y sabe que no puede seguir viviendo en una condición de opresión. Entonces, el transfeminismo básicamente es un posicionamiento antidogmático que busca hacer alianzas entre diferentes luchas y diferentes sujetos políticos para el bienestar de las mayorías y por la justicia social, por supuesto, desde una perspectiva feminista y crítica, pero no solamente circunscribiendo el feminismo como el único sujeto político de los movimientos de liberación internacional, por ejemplo. ¿Tenemos tiempo? Un poquitito. Para hablar. No, solo quería agregar a esto que justo en esta trayectoria de lo que Sayak describe como transfeminismos y cómo desde los transfeminismos podemos caracterizar críticamente los presupuestos científicos que sostienen los discursos de ultraderecha y los movimientos antigénero, que repito, suscriben los discursos de ultraderecha cuando enarbolan la categoría de sexo, que en última instancia lo que tiene esa categoría es la naturalización de los roles sociales fundados en la reproducción. Creo que, y de manera crítica, decir cómo cuestionar estas categorías, creo que nos interpela en un sentido de agencia, donde necesitamos tener herramientas que analicen críticamente cómo se está usando la teoría evolutiva desde estos sectores. Lo digo porque siempre caemos en esta dicotomía de ciencias duras, ¿no?, y ciencias sociales y humanidades, y no hay un diálogo posible. Eso no es casual.
Porque como decía Sayak antes en relación al siglo XVII y las lecturas de los cuerpos, nuestra currícula en la universidad, en las carreras, no viene de la nada, no está contextualizada en términos geopolíticos en relación a las demandas o las necesidades del sur global de América Latina. Venimos de un contexto donde seguimos en la formación académica, por ejemplo, reproduciendo miradas del mundo a través de una subjetividad androcéntrica, tanto en las ciencias exactas y naturales como en las ciencias sociales y humanidades. Entonces, la idea de la especialización, de si soy neurocientífica no puedo hablar de sociología, o sí, porque la sociología vale menos en esta dicotomía, porque todo está jerarquizado, ¿no? Pero la gente de sociología no puede hablar de biología, y si a alguien de sociología le dicen ciencia, o como si la sociología no fuera ciencia, y dicen, esto está comprobado científicamente, es como que la gente me dice, no sé qué decir. Tipo, ya, si viene alguien tipo de neuro y me dice, los cerebros son así, ¿qué le voy a decir? Porque no tenemos esas herramientas básicas que supondrían poder cuestionar a una persona en neurociencia sin ser neurocientíficos. No hace falta tener un título en biotecnología o biología molecular para poder criticar eso. Claro, la especialización no es casual. Viene para analfabetizar y de alguna manera impedir una posibilidad crítica que desestabilice estos fundamentos. Entonces, cuando hablo de consenso intersubjetivo androcéntrico, nos interpela a todos porque no tenemos esas herramientas muchas veces para cuestionar estos presupuestos que de alguna manera reproducimos. Entonces, sí es importante ver cómo hoy la teoría evolutiva funciona para sostener los discursos de ultraderecha sobre la idea de los roles en la reproducción. Y, por ejemplo, cuando vieron los incels, que están con la teoría del 80-20. Adolescence, claro, la serie, tal cual. Y una dice, bueno, ¿eso dice la teoría evolutiva? Podemos decir acá si la teoría evolutiva dice eso o no, porque lo reproducen y es como, si lo dice la evolución, puede ser cierto. No, claro, pero el punto es que el presupuesto de teoría evolutiva ya un poco ni siquiera hace que exploremos si realmente viene de ahí o no, y pensamos que si es de la evolución, puede ser cierto. Ya usó teoría evolutiva y es como, bueno, eso deben decir. Y en realidad tenemos que explorar porque la teoría evolutiva supone una teoría. Y la teoría es una interpretación acerca de cómo es la vida. Y la vida la tenemos todos. Entonces, delegar la narrativa de nuestra existencia a una experticia que no es ni objetiva, ni neutral, ni universal, nos enajena de nuestra propia experiencia y de la posibilidad de agencia, ¿no? Entonces, cuando indagamos un poquito en esta teoría del 80-20, en realidad vemos que viene de un economista italiano, al principio del siglo XX, que lo que decía el tipo era que el 80% de la tierra italiana le pertenece a un 20% de la población. Y el 20% de la tierra se distribuye en el resto. Era un tipo claramente con una lectura de clase muy crítica que hoy debe estar revolcándose en la tumba, porque usaron esta narrativa para decir que el 80% de las mujeres cisgénero son pertenencia de un 20% de los hombres cisgénero, ¿no? Que son los machos alfa, sobre la base de los roles en la reproducción. Ahora, el problema no es que este grupo tome la teoría evolutiva para eso. El problema es que está legitimado científicamente, en términos de la narrativa que usamos para entender la evolución, la idea del macho alfa, la idea de la reproducción, de la hembra que cuida sus células sexuales porque tiene que hacer trascender sus genes y entonces tiene que elegir bien al macho para que va a elegir para que trasciendan sus genes, y al macho como la célula sexual móvil de menos gasto energético que puede dejar esperma por toda la región y no pasa nada porque se puede reproducir un montón. Esa narrativa se traduce en la organización de nuestra vida social, ¿no? Y hoy, en el fundamento heteronormativo que tenemos acerca de la idea de lo sexual y que tiene que ver con este tipo de teorías. No es un invento de los incels. Richard Dawkins es un tipo que hace divulgación y es un biólogo reconocido, escribió El gen egoísta, por ahí habló del meme. El primero que habla de memes. Ajá. Ajá. Y el tipo tiene una teoría evolutiva para explicarlo todo. Y no es un invento de Dawkins, hay una teoría, hoy un discurso científico para explicar la existencia de todo, como de lo LGBT, a través de la categoría de sexo, a través de la cual nos convertimos en automáticamente desvíos de una lógica que por sanidad y normalidad sería cisgénero heterosexual, ¿no? Entonces, Richard Dawkins dice, bueno, ¿por qué existen los varones gays?
porque todo se tiene que explicar en términos biológicos, desde esta perspectiva biologicista, ¿no? Claro, entonces el tipo dice, bueno, claro, es lógico porque cuando el macho alfa sale a cazar, se queda una masculinidad que no va a preñar a su hembra, sino que la va a cuidar. Entonces, está bien que exista la masculinidad gay, porque protege la descendencia de los genes del macho alfa. Esto lo dijo un científico, ¿eh? No lo dijeron los incels. Lo de las manos, Que por ahí lo es igual, no sabemos. Lo de las manos, sí, también. Hay una teoría evolutiva que explica, por ejemplo, cómo nos volvimos bípedes, ¿no? Y la idea era, claro, cuando se liberan las manos, las hembras pueden sostener más crías y pueden cuidar más. Pero el tema es que no pueden comer. El macho alfa tiene que entonces garantizar la alimentación. Pero ¿cómo retiene la hembra al macho alfa para que no se vaya? Ah, por eso desarrolla senos, para atraer al macho. Esa es otra teoría evolutiva de los años 70, que fue traducida al español porque viene del mundo gringo. Pero lo que voy es que miren cómo la teoría evolutiva no es algo que pasó de moda. Es un marco de interpretación profundamente androcéntrico que naturaliza una lectura de los cuerpos jerárquica. Entonces, sí nos compromete esta idea a saber un poco estos fundamentos básicos que permean la subjetividad y que después nos pueden mostrar o dar claves acerca de cómo analizar críticamente algunas posturas. A mí no me preocupa los incels, o sí, pero el punto es que sus fundamentos, lo que más me preocupa es que sus fundamentos tienen legitimidad en el discurso científico. O si tenemos un señor como Richard Dawkins explicando lo gay de esta manera, ¿por qué nos sorprende que los incels expliquen en términos de macho alfa su existencia, su vivencia del fracaso, de la impotencia o de la frustración o lo que sea, cuando en realidad hay un paradigma basado en los roles en la reproducción para sostener esta lógica, y es un paradigma que bebe necesariamente del sexo como categoría biológica? Entonces, sí nos compromete a una lectura crítica en términos de qué nosotros mismos estamos legitimando, naturalizando, normalizando, y ya no es una excusa de decir no vengo de las ciencias exactas y naturales, porque en realidad no venimos de ahí quizás, pero son las ciencias de la vida, las del comportamiento y las de la cognición, las que siguen legitimando un sistema de valores que va a impactar nuestra manera de vivirnos y nuestras posibilidades de existencia. ¿Cómo no nos va a interpelar? Entonces, acá sí lo dejo, por ahí no sé si querés agregar algo, pero para la reflexión colectiva acerca de cómo podemos generar alianzas críticas que generen un puente lingüístico en común para tener de vuelta argumentos colectivos, porque fragmentados no nos sirven. No es, primero las mujeres y género blanca que son más y después el resto. Porque eso es una mala comprensión acerca de cómo funciona un sistema de valores androcéntrico. Hay una simultaneidad para legitimar lecturas de cuerpos donde unos valen más que otros. Las mujeres y género blanca heterosexuales valen menos porque al mismo tiempo lo LGBT es interpretado como marginal, como un desvío de la norma biológica o como una existencia necesaria para sostener lo cisgénero y heterosexual. Si no hacemos este tipo de análisis en relación a la simultaneidad de la marginalización, de la subordinación y de la patologización, no estamos en condiciones de crear herramientas verdaderamente críticas para hacer frente a esta oleada neoconservadora y de ultraderecha en la que estamos inmersos, ¿no? Sí, y yo solamente quería agregar para terminar que por eso es importante que hablemos de el transfeminismo como un sujeto político abierto, porque lo que está pasando aquí es que hay un fundido encadenado o un montaje de la realidad en el sentido más literal, ¿no? De los que consumimos está completamente edulcorado. Bueno, también ha sido extraída una lógica estética que viene de las artes y de los medios digitales y de la visualidad que hacen más digerible casi cualquier contenido. Es más divertido ver un meme que haga cualquier tipo de apología de cualquier tipo, ya sea por los derechos de alguien o contra los derechos de alguien, porque uno de los factores más científicamente comprobado, que es que si te puedes reír de algo, le pierdes el miedo. Entonces, el tono humorístico de ciertos contenidos de odio resultan más digeribles para poder
para volverse no solamente más digeribles, sino más aceptables. Eso se llama, bueno, es parte de una teoría política que se llama la ventana de Overton, que es una teoría política de un pensador de derecha, que dice que cuanto más execrable, raro, bizarro, fuera de la realidad sea un argumento, va a ponerse como va a subir lo que se consideraba sentido común, va a subir hacia lo que antes era muy poco aceptable, y pone la ventana en medio, ¿no? Pero dice, bueno, derechos para las mayorías, que todo el mundo tenga su pensión garantizada, todas estas cosas que pensamos del estado de bienestar, pero luego llega alguien como Trump y dice, vamos a dinamitarlo todo y esto es una locura y nos vamos a ir a Marte con Elon, y bueno, todo esto que ya es bastante fantasioso y que parece parte de la ciencia ficción, pero que se convierte en un sentido común normal para mucha gente, ¿no? Poblaciones más jóvenes o quizá gente que se adscribe a ese tipo de utopías medio apocalípticas, pero al hacer eso, cualquier cosa que no sea ridícula, porque lo voy a decir así, y cínica, resulta aceptable. Entonces la ultraderecha, que no es Trump, sigue ganando peldaños. ¿Por qué? Porque conquistan las instituciones y dicen, no, es que este sí está muy mal, mejor hagamos esto, que es muy conservador, pero no es una locura como lo que él quiere proponer. Entonces, en este sentido, y a partir de este, digamos, fundido encadenado o de esta edición de la realidad, volvemos a discursos como este de los incel, que nos puede dar mucha risa, pero que son más de 1 millón de personas en la machósfera difundiendo contenido hacia mujeres que no les llaman mujeres, sino objetos, o les dicen femcells, por ejemplo, o les dicen femoides, o sea, como si fueran androides. No les garantiza, o sea, en la estructura, la manera en que deshumanizan a las mujeres es igual que los nazis hicieron con el pueblo judío alemán en su momento, y que solo las quieren para tener sexo y para que estén ahí y para golpearlas y para hacer cosas terribles que dices, claro, en México tenemos un problema de feminicidio muy importante, pero quiero saber cuánto de ese feminicidio se relaciona solo con parejas, porque muchas veces dicen, no, esta violencia doméstica de parejas. No, muchos de los feminicidios son aleatorios y son fuera de casa. Y pienso cuánto de esta ideología incel está permeando el feminicidio en México, por ejemplo, porque una de las apologías que hacen es salir a matar a mujeres de manera indiscriminada, y cuantos más mates mejor, porque tienen un ranking y hay como una santificación de los que han ofrendado su vida para el movimiento, y están hablando de una rebelión incel en contra de todos los heterosexuales normales que tienen vida sexual y que ellos quieren ser pues los reyes de la película, ¿no? Y que se les pueda garantizar todo el sexo que quieran con todas las mujeres que ellos quieran, como una especie de harem así medio distópico, pero solo las que les gustan, ¿no? Y que regularmente son mujeres, sobre todo en Estados Unidos, blancas, Barbies, ¿no? Que ellos le dicen Stacy's y Chats, así como que en la jerga de los incel. Pero esto pienso que tiene mucho sentido si nos volvemos a dejar deshumanizar como personas feminizadas o mujeres. Estamos perdiendo mucho, porque no son solamente el chivo expiatorio de la comunidad trans, que ahora todo el mundo decidió odiar y quitar derechos, o la gente que minoritariamente hemos decidido ser de la comunidad LGBTQ. Yo no creo que seamos ni tan minoritarios, pero también se trasvasa a los pequeños privilegios que tenían las mujeres, que se habían conquistado a través de la representatividad política, a través de la inclusión en el trabajo, a través de la crítica de género, que se pueden ver borrados, porque no sé si escucharon, y que todo esto parece como una fantasía, pero cuando ya está institucionalizado un presidente como Donald Trump, suena bastante premonitorio, no fantasioso, que ahora cambiaron la ley de aborto en Estados Unidos, que es ahora los hombres dicen tu cuerpo, mi decisión, ¿no? Que es una de los slogans del feminismo de los años 70, por la autonomía corporal, no solamente por el aborto, sino por tener decisión de tener gestión sobre el cuerpo. Me dirían, y bueno, lo del aborto es muy debatible, hay gente que no está de acuerdo, pero se los pongo en otros términos. Si ustedes, hay gente que le gusta la cirugía plástica o que le necesita o lo que sea, les dicen, tú no te puedes poner una nariz diferente o no te puedes poner unos implantes porque tu cuerpo no te pertenece. Todo el mundo diría, qué raro, ¿no? Pues el aborto es más o menos lo mismo, pero con otras características. Se llama autonomía corporal y es que uno pueda decidir sobre su cuerpo lo que uno necesite. Y yo sé que puede sonar a banalización, pero lo que estamos hablando es de autonomía corporal. Ahí hay una gradación muy amplia y la gente puede decidir o no decidir hacer uso del derecho a interrumpir su embarazo, pero el hecho de tener derechos está bien. O sea, tener cuantos más derechos tengamos, mejor vamos a garantizar la seguridad de las poblaciones. Que lo quieras usar o no,
Eso es otra cosa. Pero también el voto, por ejemplo, que digas, uy, yo no voto o voto en nulo, pero el hecho de que no puedas votar sí es un agravio importante a la democracia. Entonces, no se trata de mi persona como individuo, sino del sujeto social y político que estamos poniendo en juego cuando estamos aplaudiendo este tipo de autoritarismos que dan risa, pero que de tanta risa terminan siendo factibles y posibles, como pasó con Javier Milei y la desestructuración de todo el sistema económico político en Argentina en menos de 2 años, ¿no? Que además Argentina tiene un trabajo de representación política muy importante, desde los feminismos, por supuesto. Entonces, como todo esto se puede acabar pronto. Y también, y aquí creo que yo cerraría, y no sé si Lu quiere decir algo más, por muchos años me pregunté cuando era joven, cuando cayó el muro, y yo sabía que el fascismo había existido en el 89 y cayó el muro ese día y yo tenía 9 años y dije, ¿por qué el mundo cambió tanto si solo se cayó un muro? Entonces me interesó el tema y cuando me di cuenta de que había un pueblo completo y millones de personas exterminadas en ese pueblo, que fue el pueblo judío alemán en Alemania de los años 30, dije, ¿y por qué nadie hacía nada? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a ver que tu vecino lo hace en jabón y no tienes la decencia humana de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo que se los llevan a todos, los matan y no pasó nada? Estamos ahí. Estamos ahí de nuevo y van a empezar por las trans y van a empezar por los migrantes pero va a terminar siendo generalizado. Entonces, no podemos permitirnos que nuestra reacción única sea a la risa que nos causa las propelías que hace este señor, que es un personaje completamente bufonesco, pero con demasiado poder, ¿no? Entonces, que lo que nos da risa no sea el miedo, sino que lo que nos dé satisfacción sea poner un pie delante del otro y decir, las democracias no son fascistas, básicamente ni aquí ni en ningún lugar, porque en este momento el gobierno de nuestro país defiende otra política, no sabemos qué tanto sea real o no, pero somos un bastión político frente a otros cuando el mundo se está volviendo completamente conservador y neofascista, y eso va a tener consecuencias no solamente vitales, obviamente económicas y políticas, y en la manera en que vamos a pensar el mundo futuro, si es que eso existe en 20 años, ¿no? Por eso es importante. Y por otro lado, también dentro de la comunidad LGBTQ, queremos hablar de que no solamente somos una comunidad que se identifica no somos un gueto sexual o identitario, somos personas ciudadanas que también nos preocupamos por los problemas políticos, económicos y sociales para las mayorías. No sé si la gente piensa que como que nos ponen una jerarquía de están en el fondo, no, también hablamos y hablamos fuerte y tenemos grandes ideas que pueden ayudar a complejizar las luchas y que pueden ayudar más allá del género y la sexualidad a pensar un mundo más vivible para las mayorías, no solamente para nuestras comunidades. Y eso creo que es muy importante. Y en este momento yo digo que el transfeminismo no es un generismo y el transfeminismo no es un gueto, es un movimiento político y social que invita a las mayorías a que hagamos una transformación política y crítica y que hagamos también un paso adelante para decir la democracia no se vende y la democracia no puede ser fascista. Eso es un contrasentido. Bueno, pues a eso, y no sé si alguien tenga preguntas. Sabemos que hablamos mucho, pero bueno, adelante. Gracias a ambas disertantes por su poderosa participación el día de hoy. Por aquí tenemos varias preguntas en las tarjetas. Les voy a pedir a mi compañero Julio César Bermúdez Paz que me apoye con eso. Y también si alguien quiere hacer uso de la voz, levantando su mano por ahí, alguna de nuestros compañeros se acerca y adelante. Bien, me permitiré dar lectura a todas las preguntas que se hicieron por escrito. Bien, y al final les parece si es la ronda que sugiere mi compañera Itzi de la palabra. Bien, excelente. Bien, desde su mirada y reflexión, ¿cómo es un postulado fundamentalista con la violencia del crimen organizado que vivimos, por ejemplo, en el Bajío de nuestro país? ¿Cómo armar puentes de diálogo con otras, otros y otros de las complejidades en un contexto donde se lucha por cobertura de necesidades básicas? En otras palabras,
¿Cómo hablo de mis necesidades y complejidades como hombre trans si la gran mayoría de la población en Morelia no entiende qué o quién es un hombre trans? ¿Cuál es la lógica de la ultraderecha de que lo normado, lo que es natural y normal, es mejor que la disidencia? ¿A quién y a quiénes favorece esta lógica vinculada al progreso y el crecimiento económico? Y finalmente, una de las principales limitantes para construir alianzas entre luchas tiene que ver con la angustia, por llamarle de alguna manera, de que se anulen las existencias encarnadas asociadas a la categoría de mujer, menstruación, maternidad, por ejemplo. ¿Qué les dirían a quienes padecen este temor? Y, finalmente, ¿cómo responden los transfeminicidios a esas angustias de algunos? Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas y voy a yo responder alguna y luego otras porque creo que están muy dirigidas. Sobre el crimen organizado en el país, bueno, organizado y desorganizado, ¿no? Porque no solamente es organizado y eso ya lo explico en un libro que salió hace 15 años, pero me parece importante porque sí hay una conexión importante que yo veía también en su momento desde hace 15 años que nos iba a llevar al autoritarismo. De hecho, en el libro de Capitalismo Gore, que es ese libro en donde hablo del crimen organizado como también una forma de obediencia crítica al patriarcado más radical, lo veía venir también de cómo estas formas de inspiración, de crear ideales aspiracionales para ciertas masculinidades que se sentían desplazadas de su poder de proveedores, porque esto también es algo importante, no hemos hablado suficiente de repente hablamos muchísimo en todos lados, ¿no? Se vuelve un trend topic, la palabra género, sexo, disidencia sexual, raza, pero nunca hablamos de clase. No hablamos de clase y no hablamos de lucha de clase. Y eso es muy importante porque básicamente, y alguien que decía, ¿cómo hablar de las comunidades trans masculinas si la gente tiene necesidades básicas que atender? ¿No? Y yo creo que eso es un poco seguirle el juego al poder, porque yo creo que podemos hablar de todo y nada es excluyente, porque como persona trans masculina no te conozco, pero me imagino que no eres un jaque de Abu Dhabi que no tenga problemas económicos como la mayor parte de la población en México. Entonces, si no eres un jeque o no eres una persona con muchísimo dinero, que no te preocupes para nada por la clase, entonces ahí hay un punto en el que puedes hablar con la gente. ¿Por qué? Porque algo que ha sucedido mucho, no solo con el neoliberalismo, pero con los autoritarismos, es borrar la cuestión de clase y crear una falsa expectativa de que la meritocracia nos va a llevar a ese lugar de ser todopoderosos, empresarios de nosotros mismos, una marca, una persona exitosa y empresaria, ¿no? Y que se quede todo lo demás atrás y que te olvides de la comunidad, porque de repente la pobreza o los sistemas de empobrecimiento la clase social baja se volvió un lugar de humillación para las poblaciones, cuando en realidad es un lugar de solidaridad. No, no es eso que dicen, qué vergüenza ser pobre, más bien es qué rabia seguir en estas condiciones cuando nuestro territorio podría hacer otras cosas con la producción que tiene, con toda la riqueza material que tiene a nivel de materias primas, pero con todo el capital humano que tiene también y que se tiene que ir a vivir a otros lugares, a ser deportado después, a vivir la terrible tragedia de la migración, porque irse del lugar de donde naciste a veces si no eres turista, no es divertido. ¿No? Y no eres bienvenido y no sabes el idioma y hay un montón de cosas de las que no voy a hablar, pero que son muy importantes. Entonces, ¿cómo hablar de nuestras preocupaciones con esa población? Fijándonos en la población y sus propias preocupaciones. O sea, que la clase vuelva a ser un lugar de solidaridad y de estrategia de redistribución y de creación de formas de empoderamiento, no solo económico, sino también comunitario, porque nos han dicho la fórmula capital, poder, nos ha dicho que la acumulación, porque no es crecimiento económico, es acumulación económica para ciertas personas, y eso hay que cambiarlo, hay que decir a quién le beneficia este trabajo. Yo creo que si volvemos a la base social y a la clase, podemos articular un montón de intersecciones y de posibilidades críticas. O sea, yo creo que la gente
que también la pasa mal por los mismos motivos que tú, se puede abrir a un diálogo cuando estás adentro de eso. La solidaridad no viene de dictar yo la agenda, sino más bien de circunscribir a las necesidades básicas de toda una población. O sea, yo a la gente le puedo hablar de lo que sea, también basta de subestimar eso. Yo creo que es muy colonial y muy racista decir, es que la gente pobre y la gente racializada y la gente que no tiene estudios no va a entender nada de esto. Al revés, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de teoría en su cabeza, afortunadamente para ellos, algunos, y entienden todo, porque no se trata de instrucción solamente acá, sino afectiva. Cuando construyes una comunidad es más fácil que te acepten porque la comunidad es una comunidad de afecto. Hay que construir afectos comunes con esas comunidades. Hay que, si a ti te preocupa la lucha por la tierra también, ahí está. También, o sea, adscribirse, no es como que me vengan a mí a decir, está todo bien. No, hay que implicarse, también desde las comunidades hay que implicarse con otras comunidades de base y entonces socializar la situación y la cuestión de lo trans, porque hay muchas comunidades también, otras perspectivas no occidentales que no tienen solamente dos géneros y que tienen una tradición ancestral donde la disidencia sexual o de género no es vista como un fallo ni como un error, es parte de la diversidad. Y cuando hablamos de naturaleza, como si eso pudiera ser sin hablar de cultura, es es completamente arbitrario porque básicamente no existe la naturaleza como tal, existe el discurso que tenemos sobre la naturaleza y lo que decidimos hacer con ella o no. Pero bueno, voy a cortar un poco ahí y decía que del crimen organizado, pues ahí vemos que la idea de soberanía masculina y desafiante y proveedora y macha y cínica y en muchos casos es como lo que nos venden los medios. No sé cuál sea al interior de las comunidades de crimen organizado la realidad, pero lo que sí sé es que el performance de machismo y violencia y desafío al poder y a la norma y la ocupación de los cuerpos de las mujeres como si fueran propiedad, eso sí es algo que podemos ver tanto en el crimen organizado como en Donald Trump, como en los grandes como en Putin, como en grandes mandatarios donde por encima de todo está la masculinidad hegemónica. Entonces, es un problema económico, pero también es un problema de género el narcotráfico en nuestro país. Y ya le voy a pasar la voz a Lu. Yo para sumar a esto que planteabas allá, diría algunas cosas. Una es a favor, sí se escucha, sí, a favor de no tener posturas clasistas del tipo, en las clases populares parece que no hay gente LGBT o no binaria, ¿no? Como no tienen tiempo para eso, o no sé, la gente no se deprime porque tiene que trabajar y no tiene tiempo para eso. Eso es una conceptualización bastante clasista, ¿no? La idea de que en las clases populares no hay lugar para la reflexión y que la reflexión es solo el ámbito de la clase media o necesariamente académico, es despojar de agencia humana, deshumanizar básicamente a las personas de las clases populares. Entonces, primero tenemos que visibilizar que la marginalización y patologización que vive la comunidad LGBT y no binaria atraviesa a todas las clases sociales y evidentemente de manera interseccional con otros ejes. Pero esa problemática está presente, porque tenemos capacidad de agencias de que nos asignan un género para actualizar ese género asignado con esa sexualidad asignada o movernos de ella de diferentes maneras. Y eso es algo que todos encarnamos de alguna manera, de hecho. En relación después a la problemática de la desinformación, en términos de no sabemos qué es, por ejemplo, la subjetividad trans no binaria y no binaria, ahí yo siempre digo que el marco legal es necesario pero no suficiente, ¿no? En los lugares donde tenemos el privilegio de tener un marco legal que reconoce la identidad de género, que reconoce el matrimonio igualitario, nos querramos casar o no. Digo, la idea es que no te nieguen un derecho por no ser heterosexual. Esa es la discusión, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Primero, no es suficiente si no tenemos personas que gestionen la ley de manera formada y capacitada, porque la aplicabilidad de la ley es un tema en todos lados. Y segundo, esa capacitación no tiene que circunscribirse al marco legal propiamente dicho, sino que necesariamente tiene que extenderse a los profesionales de salud y al ámbito educativo. O sea, el marco legal habilita poder cambiar o poder formar en el ámbito educativo a los docentes y tener políticas públicas que abonen a currículas en secundarios, en primarias, en prepa, que actualicen a las personas en términos del marco legal y su relevancia. Porque el marco legal también problematiza cierta legitimidad
que ha tenido históricamente el discurso médico-psiquiátrico, ¿no? La idea de la patologización y marginalización. O sea, que exista el marco legal es una posibilidad para poder generar estos cambios más allá de la ley. Y eso, por supuesto, que las políticas públicas tienen que ver con el gobierno y demás, pero también con el movimiento social de base. El movimiento social de base explica tanto la existencia de la ley, porque las capitalizan los gobiernos, pero no vienen de los gobiernos, eso hay que legitimar, eso hay que nombrarlo en todos lados, tipo, todo viene en Argentina con el kirchnerismo, se imaginarán que ante la situación que vive Argentina, no voy a hablar mal del kirchnerismo ahora, aunque no soy kirchnerista, porque todo bien con el kirchnerismo, que habilitó la ley del matrimonio, que habilitó la ley de identidad de género, pero no fue una idea del kirchnerismo. La capitalizó. Está perfecto porque como es un gobierno populista, capitalizó o sea, la lucha de los movimientos de base de años, históricamente hablando, eso hay que explicitarlo y visibilizarlo. Y de la misma manera hoy los movimientos de base siguen estando ahí para luchar por un cambio en relación a los profesionales de salud y su idea de entender, por ejemplo, la ley de identidad de género, y también de los docentes, que son una piedra fundamental en cualquier sistema o vida social, ¿no? Creo que ahí estamos siempre en una situación en América Latina donde los docentes están precarizados. Eso es un fenómeno que atraviesa a todos los países de América Latina y no es casual, porque ese es el epicentro donde se desarrollan las nuevas generaciones. Entonces creo que es responsabilidad de todos, también en el UNE a UNE, en estos consensos intersubjetivos, generar otro tipo de diálogos, ¿no? Y en relación a las lógicas de derecha y quién se beneficia con la idea de lo sano y lo no sano, bueno, ahí digo que tenemos una negociación perversa, porque en ciertos contextos nos desfavorece este tipo de discursos, pero en ciertos contextos nos favorece. Es decir, que estos discursos se basan en cuestiones de obstáculos y privilegios, pero los privilegios son intrínsecamente aunados a los obstáculos que viven los demás, ¿no? Yo soy una persona que tiene privilegios en ciertos contextos y obstáculos en otros. Por ejemplo, tengo privilegio en relación a la raza y la racialización. Tengo obstáculos en relación a mi expresión de género y mi subjetividad lésbica no binaria. Pero el punto es que cuando tenga privilegios, no los reproduzca, es decir, no los use para reproducirlos, sino que los use, porque nadie puede desprenderse de sus privilegios. Tipo, yo puedo decir que no me vivo blanca, bueno, pero la gente me lee así y tengo el privilegio, quiero o no. Entonces la idea es, soy consciente de ese privilegio, pero intento ejercerlo para no reproducirlo. Y la idea de no reproducirlo entonces empieza a tener que ver con denunciar desde mi situacionalidad, desde donde pueda, desde donde me sea posible, en mi lugar de trabajo, en mis ámbitos sociales, en mi vida en comunicación con los demás, que eso es un problema y que no quiero más ese privilegio, realmente no lo quiero más. Ahora tenemos personas que sí quieren sus privilegios y que básicamente los usan para reproducirlos. Entonces ahí tenemos donde se enquista este tipo de discursos. En las personas que negocian ese privilegio aunque tengan obstáculos en otros lados. Y ese es el caso de las TERF, por ejemplo, de las feministas trans excluyentes. Negocian ciertos privilegios en su lugar de mujeres y género blancas a costa de los obstáculos de manera inconsciente que viven, o sea, lo defienden de manera inconsciente, en relación a que van a ser siempre en esta lógica que tienen, esencialista y biologicista, subordinadas a una masculinidad cisgénero blanca que va a valer más que ellas, porque en eso se funda naturalizar el género, en que el hombre vale más que la mujer. No va a cambiar. Eso no va a cambiar. Si naturalizamos esas categorías, están intrínsecamente jerarquizadas. La naturalización está intrínsecamente jerarquizada. Otra cosa es decir cómo me vivo, que es válido vivirse hombre o mujer. El tema es cómo entendés que llegás a ser hombre o mujer, ¿no? Que eso lo podemos discutir más tarde. Pero sí es importante decir que paremos con disputar los derechos humanos como si fueran un recurso limitado. Entramos en una lógica neoliberal donde parece que nombrar otras vidas y corporalidades es borrar a otras. Y ahí diría, para retomar la inquietud de mujeres que menstruan y que gestan, por supuesto es una realidad que hay que tratar. No son las únicas corporalidades. Y la idea no es decir, bueno, pero son las mayoritarias. Sí, van a ser las mayoritarias en la medida que volvamos marginal las otras corporalidades que menstruan y gestan y no se identifican mujeres. Y en la medida que volvamos marginal estas otras corporalidades, esas mujeres que gestan y menstruan cisgénero van a seguir siendo subordinadas por la simultaneidad de la que hablé antes. Entonces, esto no es un borrado de nadie. Básicamente no hay que mirar qué cuerpo está más jodido. Lo que tenemos que mirar es quiénes tienen todos los privilegios. Entonces, en vez de pelear
por como migajas y conformismo, derechos entre mujeres y género blanca heterosexuales y banda racializada y o LGBT, tenemos que mirar quiénes son los que tienen todos los derechos y los que tienen todos los recursos económicos a costa de nuestros obstáculos. Y vamos a encontrar a esa masculinidad androcéntrica, que básicamente es el 1% de la población mundial, y es la que tiene concentrada la riqueza y las propiedades. Y cuando nombro esto, siempre menciono la relevancia del lenguaje inclusivo, no como algo meramente superficial de feminismo fanático, no, sino como una resistencia política, porque cuando nombramos a la subjetividad androcéntrica, y es el 1% de la población mundial, y les convoco a que googleen quiénes son los que conforman la Real Academia Española, encontramos que del 1% de la población mundial, el 60% está ahí. Son todos los señoros de toda la vida, varones blancos y género heterosexuales, en la foto así, diciendo, la E es mal hablar. Y bueno, y sí, porque hay gente que no quiere renunciar a sus privilegios. Tenemos una predisposición en términos de especie que habilita un desarrollo del lenguaje simbólico. Ahora, ¿cómo se habla? Es contextual, cultural. No hay una forma objetiva, neutral y universal de hablar bien como nos quieren hacer creer. Entonces, la E es una irrupción política, metafísica, ontológica, epistémica y metodológica, a las cuales les convoco también si estamos comprometidos con un verdadero cambio. Porque la E interpela no solo la marca lingüística masculina como el genérico universal, sino también la posibilidad de existir fuera de los pronombres masculino y femenino. Y no porque nombrarme no binaria hace que rompa el sistema binario. Esto lo menciono siempre y probablemente lo siga repitiendo durante el día de hoy. Cuando yo digo que soy lesbiana no binaria, no es que estoy trascendiendo el sistema binario. Ojalá, me encantaría. Pero evidentemente me miran y ¿qué ven? Andrógina, más masculina, más femenina. ¿Pueden salir de eso? ¿Tienen imaginación para verme más allá de eso? Horrible. No. Nadie se puede ver acá fuera de eso. Y eso no es porque es un dato natural. Eso es porque es la normativa, esa es la fuerza de la normativa de género. Aplastar nuestra subjetividad. Yo no me identifico ni hombre ni mujer, pero el espectro de la masculinidad y la feminidad va mucho más allá de eso. Es la posibilidad de existir de otra manera. Si seguimos alimentando naturalización, que supone legitimar que existe una conexión causal entre mi posibilidad reproductiva y esa asignación al nacer, una conexión causal que justo respalda el discurso científico para que tenga lógica la asignación, entonces no vamos a trascender nunca el binario. Ahora, si aceptamos que ahí no hay una conexión causal, pero que para ser reconocidos estamos inmersos en este binario, de a poquito, generación tras generación, no creo que nosotros lo veamos, lamentablemente, vamos a diluir esta fuerza y vamos a habilitar, explotar nuestra potencialidad humana más allá de esta subjetividad aplastante que implica el sistema binario. El sistema binario no es hombre o mujer, no es tan sencillo como eso. Es realmente la posibilidad de existir. Y no tenemos imaginación para vivirnos por fuera de eso. No, por eso, pero para crear esa imaginación, para que generación tras generación pierda fuerza, tenemos que dejar de naturalizar. Y esa dejar de naturalizar supone dejar de priorizar cuerpos por sobre otros y dejar de disputar recursos humanos como si fueran una fuente agotable. Si los recursos humanos son agotables en un sentido de recursos materiales, los recursos materiales los administra el 1% de la población mundial y en general no somos ninguna de las personas que estamos acá, creo. Entonces, lo que tenemos que cuestionar es quiénes son las personas, y esto como lo vinculo con lo que decía Jack, quiénes son las personas que generan las políticas económicas, porque también son las que generan las políticas culturales. Uf. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos acompañan. Adelante. Hola, ¿te escucho? Sí. Hola, Sayek, hola, Lu. Bueno, yo vengo a continuar la plática que estábamos teniendo en Jalapa, Lu, y aprovechando que también está Sayek, estaba relacionando un poco esta
definición que habla sobre los transfeminismos con la traducción. Yo soy traductora y también un poco relacionándolo con esta cuestión que habla en el último capítulo Butler de su último libro, ¿Quién le teme al género?, de que la traducción es, bueno, ha jugado un papel muy importante para los conceptos que se han abordado dentro de la teoría de género y la teoría queer, etc. Entonces, bueno, sí, que se han traducido del norte al sur global. Entonces, como relacionando bastante la plática que nos dieron, ¿qué opinan ustedes o cómo han visto también ustedes o su experiencia dentro de sus reflexiones entre, pues, esta relación que puede haber entre los transfeminismos y la traducción y cómo o sea, cómo podríamos pensarlo? Pues, gracias. No, muchas gracias. No, es que justo tuve un estudiante que es traductor e hizo una crítica, hizo la especialización en género. Y la tesis que hizo fue una crítica a una traducción de una autora no binaria estadounidense por una autora argentina cisgénero, que realmente no hizo una buena traducción, porque el neutro lo usó como femenino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que nos metemos en el mismo problema de antes sobre la capacitación. Me parece que, de alguna manera, formalizar la relevancia del lenguaje inclusivo, incluso en términos institucionales, ¿no? Como mi ley prohíbe el lenguaje inclusivo, hay lugares donde tendrían que hacer capacitación del lenguaje inclusivo a sus trabajadores para que lo implementen como un compromiso político y bioético, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un compromiso, bueno, ético. Entonces, desde esta idea, yo creo que ahí vamos a tener otro tipo de responsabilidad a la hora de traducir, porque lo que creo que sucede hoy es que no se considera relevante, porque que una mujer cisgénero diga voy a traducir a un autor no binario y nadie le diga nada y lo publique y pareciera que está bien la traducción, y justamente lo que Lilith, mi estudiante, cuestionaba es cómo se resuelven las ambigüedades al español, y se resuelven en un lenguaje binario. Entonces, hay algunas estrategias que es, bueno, ponemos en una nota al pie lo original y cómo se decide traducir, ¿no? Pero creo que eso viene de una formación de vuelta que atraviesa lo pedagógico y donde realmente estamos, no quiero ser pesimista, pero estamos muy lejos de eso porque el lenguaje inclusivo muchas veces se toma como opción. Bueno, si quiero, no. O sea, decime tu compromiso en la vida. Si tú estás comprometida con un mundo donde no haya ni obstáculos ni privilegios, güey, comprometete con el lenguaje inclusivo. ¿Te cuesta la E? Usa el neutro. En vez de decirle científica, es decir la comunidad científica. En vez de decir todos, decir todas las personas. O sea, empezá a bloquear el masculino genérico como un compromiso realmente y que esto después te interpela en las lecturas. Porque desde que no lo tenemos tan incorporado, en las lecturas no interpela el lenguaje genérico masculino o no nos preguntamos si realmente era esa la traducción. Yo soy de la generación genérico masculino porque no soy tan joven como parezco. Espero parecer, vos estoy en crisis. Pero digo, pero estoy aprendiendo, o sea, también me cuesta. Y creo que un impulso muy fuerte son mis sobris, ¿no? Como yo siempre cuento la misma anécdota que estaba hablando con mi hermano y mi cuñada, Inés, mi sobrina, estaba ahí presente. Y yo estaba comentando algo y digo, un grupo de científicos, y me dice mi sobrina, ¿no había científicas? Yo me sentí la peor tía del mundo. Y dije, güey, tenés el patriarcado en casa. Le digo, perdón. Le dije, no, sí, claro que sí. Pero fíjate cómo creó otros imaginarios, ¿no? Porque es tan inclusivo, porque bueno, porque en la primaria tiene docentes piolas, o sea, buena onda, progres, actualizadas y comprometidas y que hablan lenguaje inclusivo y que a ella le interpela mucho el genérico masculino porque le salta. Hermoso. O sea, eso es lo que tenemos que lograr en nuestra vida adulta a través de nuestra plasticidad. Digamos, no abandonar la expectativa de que nos empiece a hacer ruido. A mí me molesta el genérico masculino, ya es lo que me molesta. O que una persona que se nombra en pronombre femenino hable de sí misma en masculino cuando dice, bueno, porque a uno le pasa. ¿A uno quién? Digo yo, ¿a uno quién? Si sos vos, ¿entendés? Es como poder interpelar hasta que nos incomode. Y ahí llegar a una lógica en la traducción donde tenga un sentido en el día a día y en el cotidiano. Pero no va a venir primero en la traducción, en la institución abstracta, y después volcarse a la sociedad. Creo que ahí hay algo simultáneo vuelta, ¿no?, que trabajar. Bueno, yo solo apelaría, además de lo que ya dijo Lu, a la gran definición de traducción o de traductore que dice
traductore traditore, que es que la traducción es una traición, ¿no? Entonces hay que traicionar mejor. A lo que me refiero es que la imposibilidad de atrapar todo un contexto en una traducción es muy difícil, pero habrá que hacer, por lo menos desde mi punto de vista, porque soy una apasionada del lenguaje en general y lo que más me gusta es jugar con él, es por un lado ver las traducciones, lo tendencioso de esas traducciones y sobre todo cambiar la política de publicación, porque a veces, yo no sé cuál haya sido el caso de la persona que tradujo este libro de esta persona no binaria, pero a veces la política institucional es masculino o es femenino, y si es en femenino, wow, ya es un aplauso, ¿no? En la cara, pero igual es un aplauso. Sí, me pasó que te dijeron, no, es que solo puede ser así o así, ¿no? Masculino o femenino. Es verdad, y nos han hecho a veces correcciones de no se puede escribir así o lo que sea. Pero esa es una política de traducción, tiene que cambiar en las editoriales porque, bueno, pero pienso y también y en la investigación, sí, ¿no? Y eso lo peleamos un montón, porque si no, pero a mí, más allá de la institucionalización, que yo estoy de acuerdo con Lu, pero de verdad yo siento que me gusta más pensar desde la parte anárquica de no pedir permiso. Y en ese sentido, sí, me veo así, pero por dentro hay una anarquista. Y esto es para despistar al personal, pero nada más. Mi cresta está acá, adentro, ¿no? Soy punk, pero adentro. Pero básicamente lo que quería decir es el uso subversivo de la E, porque sigue siendo un lenguaje inapropiado e inapropiable. Cuando somos inapropiables, tenemos una capacidad de influencia distinta. ¿Por qué? Porque cambias no solo el marco de referencia, sino también dislocas el sentido común. Y puede estar en desacuerdo la gente, pero es verdad que cuando tú hablas así, también, aparte de que puede llegar a ser contagioso y divertido, ¿no? Porque hay palabras que yo digo, ok, significan ya otra cosa, pero la historia es también quizá la capacidad de traducir al lenguaje, como decían, más neutral, aunque creo que nunca hay eso, pero también está la otra cosa, la cuestión de clase y la cuestión de raza para la traducción. Estaba la semana pasada en Tijuana, justamente hace una semana, presentando el libro de Hermanas del Ñame, que es una traducción de una compañera, bueno, de Jalapa es, de hecho, que ella es una persona afromexicana y tradujo a Bell Hooks, que es una teórica afroestadounidense del sur de Estados Unidos, que tiene también un slang muy específico y que además ella no lo niega, o sea, lo resalta, porque bueno, como sabemos en Estados Unidos también hay un inglés correcto y luego está todo lo demás, que es como un poco lo que pasa con nosotros. Nosotros, alguna gente sí, pero la mayoría habla de una manera y escribe de otra, ¿no?